Doctor, qué pena haberle llegado tarde, es que mucha lluvia, doctor. Bueno, vamos a lo que necesitamos. La gente me pidió una escuelita. Yo les prometí una mega estructura con 25 pisos y con lago y todo. Lago, pero eso necesita planificación, legalizar. ¿Y el terreno? Yo sé de qué es de lo que estamos hablando, pero no importa, eso conseguimos 2 máquinas que trabajen ahí día y noche, que parezca que la obra está avanzando, le ponemos esos trapos verdes y listo. La gente va a pensar que, mejor dicho, estamos trabajando y le damos el contrato a mi cuñado, o sea, a ti. Qué bueno. Maravilloso. Pero eso me suena como maluco, eso no nos va a dar cárcel. ¿Cuál cárcel ni qué nada? Eso veremos cómo lo solucionamos. Pagamos cualquier abogado y me voy. Chao, que yo siempre tengo mucho afán. Las comunidades logran avanzar cuando la legalidad encabeza la inversión de los recursos públicos. Entender esto hace que como ciudadanos exijamos a los gobernantes transparencia e inversiones planificadas e inteligentes con el dinero que es de todos. Sin embargo, una de las consecuencias lamentables que nos dejan esas administraciones en las que la corrupción tiene un papel principal es el inicio de obras o la celebración de contratos que se convierten en elefantes blancos, que nunca se terminan y que afectan, entre otras áreas, la educación de toda una comunidad. Piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Nodier Bedoya es docente de la institución educativa San José, sede Membrillal, en el municipio de Sabana Larga. Ella y su comunidad educativa esperaron durante 2 largos años a que la obra que prometía ampliar las instalaciones con las que contaban finalmente se hiciera realidad. Desde 2011 comenzó a ser intervenida a través de un contrato entre la Gobernación de Antioquia y el municipio, pero quedó a medias por falta de planeación. Estoy ejerciendo el magisterio hace aproximadamente 9 años. Inicié mi labor y mi experiencia acá en la institución educativa. La institución solo tenía 2 profesores y 2 aulas de clase, pero al transcurrir el tiempo fue aumentando la población. Cuando yo llegué acá a la institución éramos pues 2 docentes y cada docente tenía varios grados. Era siempre difícil porque eran tener varios grados en un mismo salón y atenderlos a todos al mismo tiempo. Son 105 alumnos los que actualmente se benefician de esta reposición. Muchos de ellos y sus familias pasaron por la incertidumbre y la angustia de unas instalaciones precarias y unos espacios sin dignidad para el estudio. Rosa Elvira Suceba es la madre de 2 de estos estudiantes. Pues aquí siempre ha visto la escuelita, un espacio educativo. Tenía dos salones, pero entonces habían muchos niños. Entonces ya nos dijeron que nos iba a hacer una escuela más grande, porque era mucho la cantidad de niños que habían. En la escuela antes no era tan chévere, porque había muchos niños y todos no cabían en los salones. Antes de que nos dieran la escuela, ¿cómo nos tocaba? Pues estudiar de a 2 profesoras en cada salón. Fueron 40 proyectos de infraestructura educativa los que quedaron inconclusos por mala planeación o corrupción en la pasada administración departamental. Además del alto costo que le significa al presupuesto público, se da también un desgaste institucional y se exponen a condiciones vergonzosas el esfuerzo de docentes y niños asistiendo a sedes improvisadas que infortunadamente les restan amor por la educación. Álvaro Alberto Álvarez es el responsable actual de los proyectos de infraestructura educativa en el oriente antioqueño por parte de la Gobernación de Antioquia. Cuando nosotros llegamos, encontramos una Secretaría de Educación que no tenía muy organizado lo que eran los proyectos de infraestructura educativa. Encontramos muchos establecimientos, el 80% de los establecimientos en mal estado, y encontramos que muchos de los proyectos que se habían formulado en administraciones anteriores habían quedado inconclusos. No solo encontramos obras inconclusas,
desde el punto de vista técnico, sino en un abandono administrativo. ¿En qué sentido? Que encontramos contratos que finalizaron el 31 de diciembre del 2011 y que no tenían ningún soporte jurídico para poder garantizar la continuidad de las mismas obras. Y sabiendo que no tenían el tiempo suficiente para garantizar la ejecución, no hicieron las gestiones necesarias que pudieran dar continuidad al convenio a pesar del cambio de administración. Y cuando nosotros hacemos un análisis detallado del proyecto que se formuló, no tenía una sustentación jurídica porque estaba apegado a un establecimiento educativo que no existía. Es una combinación de malas decisiones, pero todo parte de la cabeza de la administración. La cabeza de la administración es la que finalmente te da a ti los parámetros que tú tienes que seguir. Y si la cabeza no te da unos parámetros adecuados, el problema es que el resto del equipo no procede adecuadamente con los procedimientos que son establecidos en la ley. Cuando yo llegué, la población empezó a aumentar, entonces ya empezaron a llegar los otros compañeros. Bueno, ya al transcurrir pues, del tiempo nosotros vimos la necesidad de ampliar, de que la planta física debía ampliarse, entonces los docentes fuimos donde el señor alcalde. Pasaron unos mesecitos y nos dieron la noticia de que sí, de que la iban a ampliar, pero se dieron con la gran noticia de que la planta física que había no podía con el segundo piso, entonces tocó derribarla. Ya nosotros, ¿qué vamos a hacer? No podíamos dejar de dictar clase, entonces buscamos espacios como aptos para dictar las clases. Unos nos hicimos en la cancha, otros en la caseta de la vereda, una señora nos prestó una casa debajo de un palo de mamoncillo y pues era muy difícil. Pues a mí me preocupaba mucho, a mí me angustiaba mucho mandar a los niños a estudiar debajo de los palos de mango o de mamoncillo, porque pronto, eso acá es prácticamente un camino real, donde pasan bestias y pasan vacas. A veces llegan los niños aporreados a las casas. Prácticamente los niños iban como obligados a estudiar, porque ellos decían que les da mucho dolor de cabeza, que el sol. Ellos iban muy aburridos a la escuela, iban a la escuela porque uno pues siempre les decía que fueran a que estudiaran, pero ellos no iban como muy a gusto. Los niños venían, sí, pero no se les veía pues la motivación al espacio estar tan reducido, ¿cierto? Entonces nosotros buscábamos como la manera, la forma de mantenerlos acá, de que vinieran todos los días, de que no faltaran mucho a clase. Ya es como las estrategias que busquemos nosotros como docentes, en que estos niños nos vengan diariamente, aunque el espacio no sea muy bueno para ellos y para recibir la educación. Invertir con inteligencia, planeación y legalidad los recursos públicos garantiza el beneficio de las comunidades. Cuando estos elementos escasean en un contrato, el costo de la corrupción es el estancamiento de una sociedad. Si se roban los dineros públicos destinados a la educación, se perpetúa la ignorancia y se perpetuará ese mismo robo. Si se roban nuestros dineros públicos para la educación, esto va en contra del desarrollo social, ya que nuestros jóvenes no se prepararían lo suficiente. Cuando los recursos de la educación se desvían, se dejan de percibir para el futuro becas, conocimiento a los estudiantes, se dejan de percibir infraestructuras para la educación en universidades, en colegios públicos. Cuando esos dineros se van para otras partes, lastimosamente pues atrasamos la educación para nuestros muchachos, para nuestros jóvenes y para nuestro futuro, que son los niños de nuestro departamento de Antioquia. Cuando se roban los dineros, ¿quién se perjudica ahí? Los jóvenes, para el estudio. Cuando se pierden los dineros de la educación, se frena todo lo que tiene que ver con la adquisición de todo lo que tiene que ver con la tecnología, equipos, investigación, todo el tema de la educación. Cuando los dineros destinados a la educación se los roban o se pierden, el estudiante se queda sin aprender, los colegios se quedan sin hacer, la gente sigue bruta y el país sigue sin infraestructura de los colegios. Hola, muy buenas tardes, yo soy el representante... Ya, siéntate.
de la firma de ingenieros en la cual hace parte tu cuñado, y vengo para que miremos y a legalizar el contrato punto por punto, ya que estamos manejando dineros públicos, ¿cierto? Entonces la firma lo que quiere es hacer una cosa totalmente legal, ¿cierto? Ya que esas obras son en pro y del beneficio de la calidad de la educación de los habitantes de este municipio. ¿Hablaste con mi cuñado? Sí, claro, y por eso justamente... Y no te dejó claro que lo que vamos a hacer es un elefante blanco. O sea, es un negocio que tenemos entre su firma y nosotros. Pero eso es totalmente ilegal. Estás cuestionándome. Si estás cuestionándome, no firmamos ningún tipo de contrato. Yo busco otra firma y punto. Pero entonces la comunidad... No. No me importa la comunidad, no me importa nadie, me importa mi beneficio y el de ustedes. Yo voy a hacer un acta de modificación y punto. Puedes retirarte. Las inversiones a los espacios que generan educación son absolutamente posibles cuando no se pierde un peso. Además, la legalidad y el buen manejo de los dineros públicos multiplican las oportunidades en los territorios. La verdad sí estábamos, como se dice, muy desinflados. Pensábamos que nos íbamos a quedar con la escuela así derribada, porque tanto luchar, ir por allí, por allá y no, pues no ver como mucho adelanto, pero ya después de que vimos que sí se podía, de que sí las cosas salieron como se debía, pues la verdad es que el que persevera alcanza. Y nosotros luchamos mucho con la vereda, con las madres de familia, con los estudiantes, para que el sueño que nosotros teníamos, que era tener una escuela amplia, adecuada, con todas las comodidades, se nos hiciera realidad. Entonces se les ve el ánimo, la motivación, las ganas de aprender, de salir adelante, siempre llegan como con ese deseo de estudiar. Bueno, esto es una administración que se comprometió desde el inicio y estableció cuál era su ruta. Dijo, la educación es mi camino, la educación es el camino que yo voy a tomar, Antioquia va a ser la más educada, y desde el inicio se enfocó. ¿Qué permitió eso? Permitió primero un compromiso desde parte de la cabeza, desde la administración. Y ya ese compromiso dio la ruta a seguir para que todos los proyectos se enfocaran en la educación. Desde acá, desde la administración, es un manejo claro de los recursos, es un manejo transparente, es generar los mecanismos para que cualquier persona pueda hacer seguimiento de los recursos que se ejecutan, como por ejemplo las ferias de la transparencia, que la contratación no está dispersa en muchas manos, que la contratación está enfocada en unas manos puntual, pero que tienen muchos ojos. Muchas personas son vigilantes de esa contratación. Los resultados hablan por sí solos. Haciendo un paralelo con la pasada administración, se evidencia que durante 2008 y 2011 se desarrollaron 140 proyectos de infraestructura educativa. De estos, 40 quedaron inconclusos. Hoy son 817 escuelas y colegios, 80 parques educativos y 6 universidades en los que se invirtieron 571.000 millones de pesos que dejan a 200.000 estudiantes, maestras y maestros beneficiados. Yo creo que todo parte de un compromiso de la administración de que todo se haga desde la luz de la legalidad. El compromiso de que eso se tiene que culminar de manera adecuada, y no hablo solo de lo técnico, hablo de lo legal. Es llegar y hacer una revisión contundente de cómo están los proyectos, de cómo están los contratos, de qué factores legales nos permiten culminar los proyectos, de cuáles son las medidas legales, si se hace por convenio, si hacemos licitación pública, si los municipios ya tenían liquidado o no teníamos liquidado, si procedíamos con la liquidación inicialmente. Una inversión que se hace sin planearse o solo para sacar tajada crea desigualdades y estancamiento. La plata que invierten los mandatarios es nuestra y debe ser usada para suplir necesidades sociales. No es un cuento. Creer que todos somos dueños de lo público es apropiarnos de nuestro territorio y ser activos en la participación y vigilancia de este tipo de contrataciones. Lo que se pierde fundamentalmente son dos cosas, plata y tiempo, que es lo visible. ¿Por qué plata? Porque son recursos que se ejecutan mal ejecutados
son recursos que se dejan de ejecutar y que luego cuestan muchísimo más a tener que ser reevaluados y reinvertidos los recursos. Cuesta tiempo porque es una necesidad que se tiene latente y que no se ejecuta en el tiempo que se requiere. Pero hay algo que no es tan tangible como el dinero y el tiempo. Se pierde la esperanza, se pierde los deseos, se pierde el futuro. ¿Se pierde el futuro en qué sentido? En que hay estudiantes que dejan de estudiar en esos espacios, que pueden garantizar su educación y por lo tanto se van quedando en el tiempo. Pues uno llega de otro lugar, de otro municipio a trabajar de donde no es, le toca acomodarse a lo que haya, ¿cierto? Al no tener donde vivir nos tocó buscar alojamiento. Pues era muy difícil porque tocaba vivir en casas de familia, pero ya cuando sabemos o nos damos cuenta de que tenemos un espacio para nosotras, para compartir, para estar, que no vamos a invadir un terreno que no es de nosotros, entonces nos sentimos muy contentas. O sea, es una alegría muy grande saber que yo voy a llegar a un lugar y que yo voy a estar bien ahí y que no voy a estar incomodando a nadie. Entonces es una motivación muy bonita de saber de que tenemos un espacio donde compartir o donde estar. Cuando se desvían los dineros destinados a la educación, perdemos todos. Pierde el país, pierden los niños, pierde el futuro, pierde la posibilidad de tener un país diferente. Cuando el dinero destinado para la educación se lo roban o se pierde, no se puede invertir en los niños, en las instituciones, en la infraestructura, en procesos académicos que fortalezcan a los maestros y maestras que hacen parte de los diferentes centros educativos, tanto rurales como municipales. Nos quitan la posibilidad de poder seguir estudiando, de poder generar más ingresos para las familias más vulnerables, porque la educación es el único camino, la única salida para poder salir adelante. Cuando los recursos destinados a la educación se pierden o se los roban, pasa que el pueblo no crece. De ahí que es importantísimo que la educación sea uno de los puntos principales en un gobierno. La educación se afecta porque primero se pierde calidad y esos jóvenes en una situación muy vulnerable que no tienen la oportunidad de pagar una educación pierden. Cuando los dineros públicos destinados a la educación se pierden, perdemos todos y se pierde el avance de la juventud y de todo el pueblo. La institución educativa San José, sede Membrillal, hace parte de esa cifra de 817 escuelas y colegios mejorados o reconstruidos con Antioquia la más educada. Es claro que nuestras montañas hacen que tengamos comunidades muy apartadas, en las que el acceso a las oportunidades debe garantizarlo la administración departamental para no someterlas al abandono. Emociona y devuelve la fe ver cómo con la dignidad en los espacios para la educación se reivindica el valor de una comunidad. A nosotros como padres de familia muy contentos, porque ya los niños ya vienen más animados a estudiar. Nosotros nunca perdimos la esperanza de que de ver de pronto un colegio así tan bonito y muy bueno. Estamos muy orgullosos de este colegio, una tranquilidad muy grande, porque la plática no la robaron y que me dieron este rinconcito del municipio de Sabana Larga. La gente se ha logrado dar cuenta que el adecuado manejo de los recursos, que una gestión legal de parte de la administración permite que las obras se ejecuten, porque la misma comunidad nos manifiesta por qué quedaron inconclusos, por qué no lo lograron hacer los otros. Y dentro de la explicación y dentro del conocimiento que la comunidad ha venido generando, se da cuenta que la legalidad es la que nos permite que las obras se ejecuten. Nosotros todos estamos muy agradecidos porque se ve que aquí en Antioquia no se pierde un peso y eso es notorio y se ve por la escuela que ahora nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces es muy bueno saber de que se tienen recursos y que se están dando de una muy buena manera, de que no se están perdiendo y que son depositados muy transparentemente. Respecto a las obras inconclusas que se encontraron en Antioquia, el 75% de esas obras inconclusas ya están culminadas, evidenciando que sí era posible la ejecución adecuada de esos proyectos. El otro 25% actualmente se encuentra en proceso, sea de ejecución o de culminación.
demostrando nuevamente que es posible, que era posible dar una culminación adecuada a esos proyectos. La legalidad es muy importante porque se pueden ver proyectos como este, que se ve que la plata fue bien invertida, que no se perdió, que nos prometieron algo y que se cumplió. Entonces para mí ser legal es lo mejor y se ve reflejado en lo que tenemos aquí a nuestro alrededor. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.